Pues buenos días y gracias por venir a esta convocatoria de prensa tras la Junta de Portavoces, donde se ha establecido el orden del día para el próximo pleno. Un pleno donde se va a debatir la convalidación del decreto ley que fija las ayudas por los incendios que hemos vivido en Extremadura en el último verano. El Gobierno de María Guardiola ha demostrado estar al frente de la Junta de Extremadura, al frente de Extremadura en todo momento. Ha demostrado, además, estar al lado de los extremeños que peor lo están pasando. Se hizo durante los incendios, estando a pie de fuego, y se ha hecho después aprobando el decreto ley que fija las ayudas a los afectados por los incendios. Es la primera vez en la historia de Extremadura que Extremadura cuenta con medidas, con ayudas, con modificaciones legislativas que ayudan a los afectados por los incendios. Nunca antes un gobierno había aprobado medidas de este calado. Nunca antes un gobierno había estado al lado de los afectados. Nunca antes un gobierno socialista movió un dedo para ajustar la legislación y modificar la normativa para ayudar a la prevención y a la lucha contra los incendios. Nunca antes un gobierno socialista aprobó un euro para ayudar a los afectados, a los damnificados por un incendio en Extremadura. Hemos pasado de los 0 euros de ayuda que aprobaron los anteriores gobiernos socialistas, por tanto, que no aprobaron absolutamente nada, a los 25 millones de euros que ha aprobado el Gobierno de María Guardiola. Un decreto ley que mantiene 44 medidas por un valor de 25 millones de euros. Ayudas directas a los afectados por importe de 3,5 millones de euros. Se han aprobado líneas de financiación, medidas tributarias, actuaciones de recuperación y de prevención, modificaciones legislativas en materia medioambiental, así como mejoras laborales al personal del Infoex. Porque, como ustedes saben, el próximo día 1 se van a crear 138 plazas al 100% de jornada laboral y de manera indefinida para mantener la estabilidad de las plantillas y para que el trabajo de prevención y de lucha contra los incendios no se haga durante 6 meses, como se hacía con el anterior gobierno, sino que se haga durante todo el año. Nadie despide a nadie. Se van a crear 138 plazas. Y yo quiero acabar con ese bulo que está moviendo la oposición. Hemos escuchado a la portavoz de Unidas por Extremadura y hemos visto tanto a los portavoces de Vox como del Partido Socialista con mensajes de crispación, con mensajes populistas. El Gobierno de María Guardiola se comprometió a la creación de 138 plazas al 100% de jornada y plazas indefinidas, y el día 1 de diciembre van a ser una realidad. Este decreto ley, además, aprueba una modificación de la LOTUS, de la Ley del Suelo, para ayudar a los ayuntamientos, para facilitar en la gestión de los planes generales municipales, porque, como ustedes saben, en la LOTUS se daba un plazo de 6 años que finaliza este año. Este decreto ley acaba con ese plazo para ayudar a los ayuntamientos, para flexibilizar la aprobación de los planes generales municipales y no meterlos a los ayuntamientos en un problema. Frente a esto, vemos cómo el Grupo Parlamentario Socialista impulsa una propuesta de ley que lo que busca es ayudar a los ayuntamientos sin ayudarles, porque es una propuesta que nace muerta. Esa redacción es errónea y acaba con el plazo y lo pone en el año 2021. Quieren darle un plazo vencido a los ayuntamientos, generando un problema. Desde el Grupo Parlamentario Popular lo hemos dicho en varias ocasiones y les pedimos que retiren esta propuesta de ley que, teniendo voluntad de ayudar a los ayuntamientos, el resultado que va a tener va a ser de perjudicar a los ayuntamientos, modificando el plazo y poniendo que el plazo hubiese terminado en el año 2021 por un error de redacción. Por otro lado, el jueves también se va a debatir la modificación del reglamento de la Asamblea de Extremadura que propone el Grupo Parlamentario Popular, una modificación que lo hacemos para que el reglamento de Extremadura esté en consonancia con lo que dice el Estatuto de Autonomía de Extremadura. En el año 2011, de manera unánime, pactado por el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista bajo el primer gobierno de Guillermo Fernández Vara, se pactó que tras la disolución anticipada de
la Asamblea de Extremadura, la legislatura naciente, tuviese una duración de 4 años. Ese reglamento de la Asamblea de Extremadura no fue adaptado a lo que decía el Estatuto de Autonomía y hay que hacerlo y es el momento más oportuno. Nosotros lo hacemos porque hay que armonizar la legislación en Extremadura. No entendemos que haya un reglamento que quiera contravenir lo que dice el Estatuto de Autonomía. No entendemos el revuelo en la oposición. No entendemos que quien lo aprobó en el año 2011, quien lo impulsó en el año 2011, ahora no quiera aprobarlo, ahora se oponga a que se debata por lectura única en la Asamblea de Extremadura. Máxime cuando el propio Consejo Consultivo en el año 2009 dijo que era una modificación muy acertada, cuando en el año 2009 diversos juristas calificaron de innovación legislativa esta modificación. Por lo tanto, es un trámite que lo que hace es adaptar el reglamento al estatuto. Y además, con un calado importante, porque no tiene sentido que el voto de un ciudadano valga más o valga menos en función del calendario. No puede ser que un voto en un calendario ordinario valga para 4 años y en otro sea un mero trámite administrativo que valga para 2. Por lo tanto, es seguir avanzando en democracia y darle al voto de los extremeños, a su decisión, lo mismo en cualquier momento. Porque un voto no tiene que depender de un calendario, porque un voto no tiene que tener mayor o menor legitimidad en función de cuándo se ejerza, y mucho menos esta modificación no tiene que generar ningún miedo a la oposición. Y yo, escuchando aquí, además, a la señora de Miguel, me pregunto si para ella la democracia es un gasto. Para el Grupo Parlamentario Popular la democracia no es un gasto. Hay que garantizar que los derechos de los extremeños expresados en las urnas tengan la misma legitimidad y el mismo soporte. Por lo tanto, entendemos que quien apuesta por la democracia, por la libertad y porque los ciudadanos tengan las mismas garantías y estabilidad, ejerzan su voto cuando lo ejerzan, esta modificación del reglamento, que tenía que haberse hecho hace mucho, tiene que hacerse cuanto antes. En otro orden de cosas, el Grupo Parlamentario Popular, además, va a impulsar una propuesta de pronunciamiento para rechazar el cuponazo nuclear catalán y pedir una vez más, exigir una vez más al Gobierno de España la continuidad de la central nuclear de Almaraz. Extremadura no puede ser el laboratorio en el que Pedro Sánchez quiera experimentar. Extremadura no puede ser el laboratorio ni la moneda de cambio con la que Pedro Sánchez pague los 7 votos que necesita para seguir en la Moncloa. Y nuestro posicionamiento es siempre el mismo. Almaraz no se puede cerrar. Almaraz tiene que continuar. Y para ello el Gobierno de España tiene que hacer algo de alguna vez, porque está enrocado en el cierre. Y como ustedes saben, hay una reunión importante, pero creemos que el Gobierno de España algún paso también tiene que dar. No solo sentarse con las eléctricas, que también. El Gobierno de España tiene que modificar la orden ministerial que impide la prórroga de la central nuclear de Almaraz. El Gobierno de España tiene que revisar toda la carga impositiva que tienen las centrales nucleares, porque ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez quien de manera unilateral le subió los impuestos y las tasas a las centrales nucleares para abocarlas a su cierre. Estamos hablando de la continuidad de la mayor industria de Extremadura. Estamos hablando de la continuidad del medio de vida de 3.000 familias en el campo arañuelo. Estamos hablando de la fijación de población en el medio rural, en el campo arañuelo y en Extremadura. Y estamos hablando de levantar la voz y de luchar contra las injusticias y los agravios constantes que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene con Extremadura. Porque ya está bien de que Extremadura quiera ser el laboratorio donde cerrar centrales nucleares, mientras por la puerta de atrás está negociando con Cataluña el mantenimiento de las centrales nucleares catalanas. Lo que demuestra que el problema no es la energía nuclear, sino que son cierres ideológicos y que quieren que seamos moneda de cambio para los pactos de Pedro Sánchez. Y esto lo queremos que trasladar en el día de hoy y yo quedo a su disposición.
respecto a las críticas que le hacían desde la oposición, bueno, el primer grupo que ha estado aquí, pero también coinciden con días anteriores, es porque esa modificación justo se hace ahora en previsión de hacer esas elecciones anticipadas, según, decía Unidas por Extremadura, mandato nacional, o siguiendo las directrices para que hubiera elecciones anticipadas, que no hay intención de aprobar los presupuestos. Y también sobre el tema de presupuestos, no sé si ha habido alguna otra reunión, algún contacto o respuesta al Grupo Socialista. Vox deja claro de nuevo que no va a tener nada con el Gobierno si se pacta con el PSOE. Bueno, empezando por el principio, la modificación del reglamento se hace primero porque hay que armonizar legislativamente Extremadura. O sea, no puede ser que el Estatuto de Autonomía diga una cosa y el reglamento diga la contraria. Y se trata de darle estabilidad a Extremadura. Y la estabilidad viene o con presupuestos o dándole la voz a los extremeños. No hay más. Y esta modificación del reglamento se podía haber hecho mucho antes. Y esta modificación del reglamento también lo que bebe es del espíritu del propio Estatuto de Autonomía. Yo no entiendo el miedo de la oposición. No entiendo ese revuelo. Cuando lo que se está haciendo es adaptar el reglamento de Extremadura al Estatuto de Autonomía que pactó el Partido Popular y el Grupo Parlamentario Socialista. Va en el mismo camino. Dice exactamente lo mismo. ¿Dónde está el miedo? ¿Qué hay que hablar si ya se habló en el año 2011? Si lo impulsó el propio Grupo Parlamentario Socialista, el propio Gobierno socialista. Por lo tanto, yo no entiendo el miedo. Yo creo que si se quiere que los ciudadanos tengan la estabilidad y que además la legitimidad del mandato que dan a la Asamblea tenga el mismo valor independientemente de cuándo se haga, no hay que hacerlo. A la democracia no hay que tenerle miedo. Y es que estamos viendo en estas últimas semanas cómo hay quien le tiene miedo a la democracia, como hay quien le tiene miedo a que los extremeños expresen su voluntad. No hay que tenerle ningún miedo. Y en cuanto a los presupuestos, la semana pasada, como ustedes saben, el Gobierno contestó al Grupo Parlamentario Socialista con una nueva tarifa del IRPF, adaptándolo y modificando errores que contenía. No sabemos todavía si el Grupo Parlamentario Socialista ha contestado. Al Grupo Parlamentario Vox se le ha dicho que concrete sus propuestas una vez que se ha conocido el anexo de gasto, y tampoco ha habido respuesta. Nosotros estamos abiertos al diálogo. Y el mayor ejemplo de que el Gobierno de María Guardiola y que el Grupo Parlamentario Popular queremos sacar los presupuestos adelante y nuestra prioridad es que la primera reunión ha sido encabezada por la presidenta María Guardiola. Ese es el mejor ejemplo de que queremos que haya presupuesto. Lo que no estamos acostumbrados es que haya transparencia y se les diga desde el primer momento cuál es el resultado final. A eso no estaba acostumbrado. No se ha guardado ninguna carta bajo la manga a la presidenta. Ha sido totalmente transparente y honesta. Y nuestra prioridad es aprobar los presupuestos. Y esperemos que esa también sea la prioridad que tienen los grupos de la oposición.